Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, que nos ayude a ser sensibles acerca de lo que cantamos, ¿verdad? A ti me rendiré, le decíamos. Amén. Vamos a comenzar el episodio 19 de este estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 8 del versículo 26 hasta el 40. Se titula, o lo vamos a titular, ¿de quién dice esto el profeta? Como hemos estado haciendo, vamos a revisar los encabezados de los periódicos a manera de resumen. Siguiente diapositiva. Dice, revolución en Samaria. Felipe impacta con milagros y predicación. Multitudes asombradas escuchan el mensaje de Cristo y presencian señales poderosas. Siguiente. Otro encabezado diría así, samaritanos se rinden al evangelio. Gran gozo en la ciudad. La predicación de Felipe transforma vidas y genera un avivamiento en la región. Siguiente, este otro encabezado dice de esta manera, conversión o engaño. El mago desafía la fe verdadera. Simón el mago sigue a Felipe después de ver los milagros. Siguiente, Jerusalén envía refuerzos. Pedro y Juan llegan a Samaria. Los apóstoles imponen manos sobre los nuevos creyentes y reciben el Espíritu Santo. Siguiente. Blasfemia. Simón intenta comprar el poder del Espíritu Santo. Pedro reprende severamente al mago por querer comerciar con los dones de Dios. Último encabezado. Diría de esta manera. Pedro y Juan continúan la misión. Predican el Evangelio en los pueblos de Samaria. En su camino de regreso a Jerusalén, los apóstoles llevan el mensaje de Cristo a cada aldea. Y hasta allí nos quedábamos la semana pasada. Vamos a continuar y vamos a nuestra Biblia, al capítulo 8. Siguiente diapositiva. Capítulo 8. Vamos a leer, hermanos, juntos del versículo 26 al versículo 29. Versículo 26 al versículo 29 del capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Muy bien, después de lo que ha pasado en Samaria, a través de la vida de Felipe, Dios lo ha utilizado y ahora decide enviarlo a otro lugar. La tarea no termina, pero continúa en otro lugar. Así que Dios tenía más para él y vemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin duda lo dirige a un lugar, a un camino, dice, al suroeste de Jerusalén, como irse desplazando hacia el sur y al mismo tiempo hacia el mar, hacia Gaza, una zona que sin duda yo creo que hoy hemos escuchado mucho, ¿verdad? Gaza y un poquito más al norte está Jerusalén. Así lo llevó Dios a Felipe, pero nos dice algo bien interesante. Dice que este camino era desierto, este camino estaba solitario. Imaginemos a Felipe que viene de un gran éxito, ¿verdad? En la tarea que está realizando allá en Samaria y ahora es enviado a un camino solitario. Sin embargo,
aquí nosotros vemos la obediencia de Felipe y cómo está sujeto a la dirección del Espíritu Santo. El hombre que va en aquel carro, ahí se ve en la imagen, el hombre que va en aquel carro es de Etiopía, es un funcionario, es aquel que está al frente del tesoro de la reina de Etiopía, que se llama Cándace, le llaman la reina madre. Había también reyes, pero los reyes etíopes se consideraban como hijos del sol y por lo tanto ellos pues eran sagrados y no podían realizar tareas de seculares, por decir de alguna manera. No podían realizar esas tareas. Entonces quien realmente se encargaba de gobernar era la reina y por eso aparece aquí mencionada la reina madre Cándace y es precisamente este hombre que le sirve a esta reina, está al cuidado del tesoro de esta reina. Y bueno, algo que nos podemos dar cuenta es que este hombre pues fue a Jerusalén. ¿Y a qué había ido a Jerusalén? Había ido a adorar. En este momento él va de regreso hacia Etiopía, pero él había ido a adorar. ¿De qué nos habla esto? Este hombre, de alguna manera, era temeroso de Dios. Aunque nosotros ya hemos visto el Evangelio en este momento, hasta este punto se había dirigido únicamente a los judíos, pero sin duda Dios está obrando más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Y este hombre era inquietado de alguna manera para ir y a buscar de Dios. Por eso fue a adorar. Pero no solamente es el viaje como si hubiera sido una excursión a adorar. Él está interesado por las cosas de Dios. Y entonces viene de regreso y viene leyendo. Viene leyendo. Es decir, esto nos habla de su interés. Habla también de una necesidad que había en él, una necesidad espiritual. Yo creo que Dios nos alcanzó a nosotros de muy diversas formas, de muy diversas formas. Pero una, hermanos, que seguramente muchos coincidimos con ella, es que estábamos en un tiempo de necesidad, en un tiempo en el que necesitábamos escuchar de Dios, que la vida, nos dimos cuenta que la vida no era lo que pensábamos, o no nos funcionaban las cosas, o estuvimos en enfermedad, o estuvimos en algún problema económico fuerte, o en algún problema con eh, familiar, o en el trabajo, no sé cuántas cosas podríamos nosotros haber vivido. Pero muchas de ellas nos hicieron en ese momento más sensibles a la voz de Dios. Lo que pasó es que estábamos en ese momento mucho más sensibles porque había en nosotros una necesidad espiritual, que nosotros hoy bien sabemos, nadie la puede llenar más que solamente Dios. Nadie puede llenar, nadie puede cubrir esa necesidad espiritual que hay en nosotros. Y aunque busquemos medios, aunque busquemos maneras, no lo vamos a encontrar. Pero Dios es bueno, como cantábamos. Dios es bueno. Y Dios puso a alguien en nuestro camino. Y tenía el mensaje de Cristo, ¿verdad? Para nosotros. Así que de esa manera llegó el mensaje del Señor a nuestra vida. Y estuvimos, como este hombre, estuvimos atentos para escuchar el mensaje. Pusimos atención y teníamos tal vez muchas preguntas al hermano o la hermana que nos estaba hablando. Y queríamos, hermanos, saber todo, casi todo en ese momento. Eso hablaba de nuestra necesidad y que reconocimos que necesitábamos aprender, que lo que pensábamos, que creíamos de Dios, estábamos equivocados. Pero ahora en este momento estábamos escuchando cosas buenas, cosas que llenaban ese vacío que había en nosotros. Este hombre, hermanos, al recibir el mensaje nosotros podemos darnos cuenta de una cosa, no es casualidad, no es casualidad, porque Dios había preparado ese corazón que tenía necesidad y al mismo tiempo pone a alguien, en este caso Felipe, que tiene la palabra, que tiene, ¿verdad?, aquello que va a cubrir aquella
necesidad. Así que este hombre finalmente recibe el mensaje. Pero también es de llamar la atención, él va haciendo una lectura, él está leyendo algo. De hecho, Felipe recibe la instrucción, ¿verdad?, de acercarse al carro. Se entiende que tal vez el carro va avanzando y él se tiene que acercar al carro donde va este hombre. Y él va leyendo. Evidentemente que va leyendo en voz alta porque Felipe identifica el relato. Es lo que vamos a ver. Lo que está leyendo es el capítulo 53 del libro de Isaías. Vamos a la siguiente diapositiva. Está leyendo el libro de Isaías ahí en el capítulo 53. Vamos a leer otra vez en nuestras Biblias del versículo 30 al versículo 35. Del versículo 30 al 35, todos juntos, hermanos. Vamos a hacerlo. Dice así la palabra de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjense en la tarea que va a realizar Felipe, hermanos. Ya leímos, este hombre va leyendo y hay una pregunta bien interesante, ¿verdad? Dime, tú dime, ¿de quién está hablando? ¿Cuál es la persona que es mencionada en este pasaje? ¿Es el profeta o es alguna otra persona? Hermanos, nosotros ya leímos los evangelios, nosotros 2000 años después, alrededor de 2000 años después del sacrificio de nuestro Señor Jesús, pues tenemos un contexto y un panorama mucho más amplio del que tenían ellos en ese momento. La pregunta es natural. Muchos, de hecho, no entendían exactamente qué relación había entre el siervo de Dios, el ungido, estamos en la diapositiva 9, el ungido y el Hijo del Hombre. El Señor Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y muchos no entendían, hermanos, de qué estaba hablando. Así que la pregunta es muy natural. ¿De quién está hablando? Y es interesante, hermanos, porque él pregunta, él necesita saber, quiere aprender. Así que ha estado reflexionando. Lo que está leyendo lo está reflexionando. No es algo que le surgió porque llegó Felipe, sino que más bien sí lo está meditando y no ha llegado a la comprensión de esto. Por eso aprovecha la oportunidad cuando llega Felipe. Y Felipe le empieza a explicar, pero lo que va a explicar Felipe, pues para nosotros ya va a ser muy sencillo de entender. Pero Felipe sin duda tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo para enseñar lo que iba a enseñarle a este varón. Y bueno, se mencionan allí algunos pasajes como los cantos del siervo de Isaías. Ahí están estos pasajes. Son 4 que se pueden mencionar así como 4 cantos que hablan del siervo de Dios. Ahí están los pasajes, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50 y capítulo 52. Esto del capítulo 52 es el más conocido para nosotros. Pero miren, yo les voy a invitar a que ustedes lo lean en su casa. Sin embargo, vamos a mencionar de manera general lo que dice cada uno de estos cantos. El primero, que está en el capítulo 42,
nos dice que este siervo de Dios fue elegido justamente por Dios y que fue lleno del Espíritu de Dios y que fue puesto para traer justicia y luz a las naciones y que lo haría con humildad y mansedumbre. Así en resumen, es lo que dice. Nosotros escuchamos estas palabras y creo que no hay confusión alguna. Inmediatamente pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Pero para ellos no era del todo así. Segundo canto de Isaías. En resumen, aquí nos dice que este siervo fue llamado desde antes de nacer. Desde antes de nacer fue llamado. Y fue enviado, de hecho es parte de lo que leíamos la semana pasada, y fue enviado para reunir a Israel y para hacer luz a las naciones, llevando salvación hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos dice este segundo canto. Y otra vez, no tenemos duda, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tercer canto, capítulo 50 de Isaías. Aquí nos habla de la obediencia. Este siervo es obediente, pero su obediencia llega al punto de sufrir humillaciones. Es obediente al punto de sufrir humillaciones, pero él confía plenamente en Dios, lo que nos dice. Y no varía de lo que nosotros conocemos de nuestro Señor Jesús. Es obediente. Último canto, y este es el más conocido, porque en este canto se describe al siervo de Dios como el siervo que sufre, ¿no? Es el siervo que se sacrifica y que también es exaltado. En estos pasajes nos habla con toda claridad de que este siervo va a llevar los pecados del pueblo. Va a llevar los pecados del pueblo y que va a ser herido precisamente por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero que al final él va a ser justificado por su obediencia. Es prácticamente lo que nos dicen todos estos cantos. Este último es precisamente el que va leyendo este varón. Y Felipe, al leerlo y explicarlo, tiene que decirle: ¿qué crees? Esto que estamos leyendo ya se cumplió. Porque Felipe, al momento de leer, ya también puede recordar los eventos que sin duda, si no presenció directamente, ya le fueron enseñados por los apóstoles. Entonces él ya puede decir con toda certeza: esto ya pasó. Conozco a los que fueron testigos de esto. Ya puede decirlo Felipe. Y además hay un testimonio en su propia vida, porque Felipe, antes de conocer a Cristo, no había tenido oportunidad de imponer sus manos y que ocurrieran milagros. Orar por otras personas y que ocurrieran milagros. Entonces, no solamente es por el testimonio de los apóstoles, sino ya también en su vida han ocurrido cosas que dan testimonio de que esto es así, esto es cierto. Así que para el momento en el que él se lo está transmitiendo, ya sucedieron todas estas cosas. Pero bien, el siervo de Dios es solamente una de las cosas, ¿verdad? Una de las profecías que se cumplen con nuestro Señor Jesucristo. Pero por ejemplo el Salmo 2 nos habla acerca del ungido de Dios. ¿Han leído el Salmo 2, hermanos? ¿Por qué se amotinan las gentes, verdad? Y los pueblos piensan cosas vanas y están consultando. Y lo que consultan tiene que ver con quitarse unas ligaduras que ellos así llaman, ligaduras. Quitémonos sus ligaduras. Y es interesante, ¿a qué le llaman ligaduras? ¿Y por qué dicen quitémonos sus ligaduras? Bueno, el Señor nos ha dado mandamientos y los mandamientos también al mismo tiempo son límites.
límites que son puestos para bendición de nosotros. Pero muchos lo consideran ligaduras. El caso es que ellos están consultando que quieren quitarse, quieren romper esas ligaduras. Y entonces van a consultar unidos, dice el versículo 2 del Salmo 2, van a consultar unidos contra el Señor y contra su ungido. Y eso es lo que van a hacer, a decir, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Consultan contra Dios el Padre, lo podemos entender así, contra Dios el Padre y contra su ungido. Hermanos, ungido, Cristo y Mesías es lo mismo. Solo que Mesías es la palabra en hebreo. Cristo es la palabra en griego y ungido es la palabra en español. Y entonces de quien está hablando es del ungido de Dios, del ungido de Dios. Y no nos queda duda de que, ¿a quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo. El mismo Salmo 2 en el versículo 7 menciona otro detalle bien interesante que nos ayuda a confirmar estas cosas. Dice el versículo 7, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho. O Dios el Padre, podríamos leerlo también de esa manera. Dios el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que identificamos al Hijo también como el ungido, ahí en el Salmo 2, porque es contra él, contra quien están consultando. Muy bien, y última profecía, ¿verdad? Y al mismo tiempo son los nombres con los que podemos identificar a nuestro Señor Jesús. Está en Daniel capítulo 7 y que habla acerca de alguien que es semejante a un hijo de hombre. Daniel capítulo 7. Versículo 13 y 14. Miren lo que dice capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14. Y dicen así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que él se nombra a sí mismo cuando está hablando el Hijo del Hombre. Así se nombra. ¿Y por qué? No sé si se había preguntado por qué el Señor Jesús se dice a sí mismo el Hijo del Hombre. Bueno, porque tiene que ver con esta profecía. Vino uno, ¿verdad? Como un hijo de hombre. Y a este le fue dado dominio, gloria y reino. Como que no tenemos duda, ¿verdad? ¿De quién está hablando? ¿A quién le fue dado toda potestad en el cielo y en la tierra? Y por esa autoridad que ha recibido sobre el cielo y sobre la tierra, envía a sus apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura en todas partes en el mundo y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque toda la autoridad le fue dada a él. Así que con esto, hermanos, los apóstoles, los hermanos de la iglesia que iba creciendo, Felipe, sabían, identificaban ya con claridad estas cosas. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Bueno, el Señor Jesús se lo preguntó a Pedro aún antes de morir en la cruz. Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro ahí menciona el Cristo o el ungido es el Hijo de Dios,
lo relaciona. Por eso puede decir también Felipe ya todas estas cosas y enseñarle a aquel hombre, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Gracias a Dios porque nos permite entender estas cosas. Hoy sabemos, el Señor les pregunta a los fariseos en una ocasión, ¿quién es mayor? ¿No? Acerca de David, ¿de quién es hijo? El Cristo o el Mesías. Y entonces dicen, pues de David. Y entonces, ¿por qué le dice David? ¿Por qué le dice Señor? Si el Cristo es su hijo de David, ¿por qué David le dice Señor? Es algo que no podrían contestar ellos en aquel tiempo. O sea, nosotros porque tenemos el contexto completo, guiados por el Espíritu Santo, sabemos con certeza esto. ¿Cómo sucedió para que fuera al mismo tiempo descendiente de David y al mismo tiempo Señor de David? Pero ellos no lo sabían. Así que es interesante considerar todo esto. El asunto es que al escuchar estas cosas, ¿qué pasa en la vida de aquel hombre eunuco? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa en la vida de aquel hombre? ¿Qué pasó en nuestra vida, hermanos, cuando escuchamos la palabra? Pues el Señor trabajó en nosotros y nos convenció. Su Espíritu Santo habló a nuestro corazón. Y entonces vamos al versículo 36 en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, donde estamos. Vamos a leer 36, 37 y 38, todos juntos. Versículo 36 al 38 dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien, hermanos, cuando nosotros hemos creído, ya no tenemos problema en obedecer a Dios. Cuando hemos creído, ya no hay impedimento para obedecer a Dios. El único impedimento en realidad vendría de nosotros mismos, nuestro propio corazón endurecido. Pero en realidad, fuera de eso, ya ante la verdad de parte de Dios revelada a nuestras vidas, una vez que Él nos ha alumbrado con su luz, lo que sigue sería obedecer a Dios en todas las cosas. Seguramente que Felipe también habló acerca del bautizo. Seguramente que Felipe habló del mandato del Señor Jesús: vayan, prediquen, ¿verdad? Y bauticen. Seguramente que le habló de eso. Así que al pasar por este cuerpo de agua, es la palabra para bautizarse viene de parte de este varón, este eunuco. Él dice: aquí hay agua, ¿qué me impide? ¿Se puede ahorita de una vez? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué impide? ¿Tiene que pasar mucho tiempo? Por, no sé, tal vez por algún tiempo muchos pensaron que no debías de bautizarte hasta que estuvieras bien firme en las cosas del Señor, porque de alguna manera, pues, no sé, te iba a ir mal en tu vida. Y entonces detenían la decisión de bautizarse. Y algunos, ya con años asistiendo a la iglesia, pero no se habían bautizado. Este es un ejemplo de que una vez que nosotros creímos, inmediatamente podemos bautizarnos. Este es un ejemplo. Y él no necesitó convencerlo a nadie. Él ya quería, él ya deseaba eso, hermanos. ¿No? Él ya deseaba bautizarse. No sé si fue su caso, pero si fue su caso, ¿verdad? Seguramente se acercó usted y usted preguntó: ¿cuándo hay bautizos? Y se interesó precisamente por acercarse. Bueno, este hombre había creído y ya todo lo llevaba a obedecer a Dios y quiso hacerlo. Así que el bautismo es una respuesta
Por supuesto es algo personal, pero es una respuesta que hacemos en obediencia a Dios. El bautismo lo hacemos precisamente por eso. Pero sucede que al bautizarnos, al mismo tiempo evidenciamos de manera pública nuestra fe. Hacemos de manera pública nuestra fe por todos aquellos que están presentes en el momento del bautizo. Todos nuestros hermanos, ¿verdad? Acostumbramos ir juntos y nos bendecimos unos a otros. Y somos testigos, y al mismo tiempo también fueron testigos de mi bautizo. Y nos alegramos, y es algo que nosotros apreciamos mucho. Pero no pasemos por alto que el bautismo puede ser prácticamente de manera inmediata. Hay un significado espiritual que es necesario también consideremos, hermanos, porque el bautismo simboliza la muerte y la resurrección. Sabemos que nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Y en el bautizo, nosotros de alguna manera, al introducirnos en el agua, es como si fuéramos sepultados, muertos y sepultados. Y luego salimos y es como resucitar. Y en ese momento, hermanos, hay una identificación entre nosotros, precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Estamos ligados a su muerte y a su resurrección. Ojo, nosotros ya creímos y ya nacimos. Para el momento del bautizo, esto es simplemente una evidencia de lo que ya pasó en nosotros, pero quedamos allí identificados con el Señor. Así que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, no lo busque, yo lo leo. Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso decíamos, quedamos ligados, ¿verdad?, a la muerte y a la resurrección. Y tenemos presente, hermanos, de que un día sucederá. Un día sucederá. Él viene por nosotros y nos va a resucitar. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, ustedes ya fueron resucitados juntamente con Él. Esto es algo que va a suceder. Esto es algo que va a suceder, hermanos. Nosotros ya no debiéramos de tener duda en cuanto a este hecho. Viene el día en que vamos a ser resucitados para estar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a la última parte. Versículo 39 y 40. Vamos a leerlo todos, hermanos. Dice así la palabra: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, este evento sobrenatural, sin duda, porque está y de repente ya no está. En un momento está y luego ya no está. Dice que fue arrebatado y de repente se encontró él en una ciudad que se llama Azoto para seguir predicando el evangelio. Dios lo lleva a otra tarea, pero imagínense la forma en la que lo hace Dios, de una manera sobrenatural. Aquel hombre pues seguramente no encontraba explicación a lo que había sucedido, sin embargo está lleno de gozo. Pero pensando en Felipe, la forma en la que fue llevado a otro lugar desde aquí, nos ponemos a pensar, hermanos, el Señor también ha hablado acerca de esto. Cuando llegue aquel día en donde seamos resucitados, ¿verdad? Si los que estén ya en la tumba van a ser resucitados y se van a encontrar con el Señor en el aire, juntamente con los que en ese momento estén aún vivos, y también van a ser llevados para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Pueden suceder estas cosas?
claro que sí, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Yo creo que muchos, no creyendo, no conociendo además la palabra, pensarían que esto es una locura, ¿no? Y descalificarían inmediatamente tal vez la oportunidad de creer por no entender estas cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. Pero nosotros, hermanos, lo estamos esperando. Lo estamos esperando y sigo insistiendo que Él viene por nosotros y vamos a experimentar algo así. Vamos a ser de alguna manera arrebatados, no sé si como Felipe, pero sí llevados con el Señor para encontrarnos con Él en el aire. Bien, este hombre se va gozoso, ¿verdad? El Señor transformó su vida. Sin duda su conducta va a cambiar. Su actitud ante la vida va a cambiar de aquí en adelante. No lo sabemos porque no hay más referencia acerca de él, pero, pero podemos decir que nosotros a donde quiera que vamos hablamos del Señor, hablamos de Jesús, hablamos del amor de Dios. Y entonces este hombre, como todos los demás que están siendo perseguidos en este momento, recordemos que ya hay persecución y Felipe solamente es un caso que estamos mirando, pero hay otros que también fueron esparcidos a causa de la persecución y están predicando el evangelio, están hablando del Señor Jesús. Y entonces la vida de la gente está siendo transformada. Ya en Jerusalén vimos, eran miles los convertidos. ¿Cómo es posible que haya llegado después de 2000 años el mensaje de Cristo a nosotros? ¿Por qué? Pues porque hay quienes Dios envía, son usados por Dios y su palabra es usada para transformar la vida de miles. Y damos gracias a Dios porque nosotros estamos en medio de esos y ya más de miles, ¿no? Millones, millones, una multitud incontable, dice la palabra. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a ser despedidos, vamos a ponernos de pie, hermanos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están allá en la transmisión, siguiendo el estudio. Que Dios les bendiga, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra y conocer todas estas maravillas que tú puedes hacer, la forma en la que tú estás obrando para llegar a la vida de muchos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Señor, nos provocaste con tu amor al arrepentimiento, sin duda. Nos confrontaste en un momento de nuestras vidas y lo seguirás haciendo con muchos otros. Pero es precisamente por eso que tuvimos oportunidad de rendirnos delante de ti. Te damos gracias por ello y te pedimos, Señor, también podamos ser usados como instrumentos en tus manos para compartir de tu palabra, para compartir el mensaje de la salvación y la vida eterna a aquellos que aún están en oscuridad, están en tinieblas. Que seamos instrumento en tus manos. Gracias por tu amor mostrado en nuestras vidas. Señor, terminamos esta reunión y solamente pedimos que sigas derramando tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros y que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.